Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir aquí a hablar de Dios, a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, poder predicar su palabra es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este privilegio y este gozo, tengo que recordar a la audiencia, a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha escuchado y visto este programa, Mire lo que oyes, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que si usted cree tener una relación con Dios, recordarle que para ello se necesita tener temor de Dios en su corazón, en su mente. Sin temor de Dios es imposible que usted pueda agradar a Dios. Sin temor de Dios es imposible que usted pueda ir con Dios. Por eso es que la palabra escrito está: bienaventurado el que me teme. El que me teme le va a ir bien. El que me teme va a ser bendecido. El que me teme es de los míos. Escuche bien. Temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en este corazón, aquí donde se desarrollan las batallas espirituales. Aquí donde están nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Cambie su forma de pensar. Usted nació de una manera de pensar diferente a como Dios quiere que usted sea. Usted se formó en un mundo contrario a Dios, un mundo donde reina la maldad, donde reina la inequidad, donde todo lo que es contrario a Dios satisface la carne en la que usted nace. Y es necesario que usted nazca de nuevo. Dice: arrepentíos, arrepentíos. Cambie su forma de vivir, cambie su forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Nuestra vida es conforme pensamos. Y por eso es necesario que usted cambie su forma de vivir, de la forma como nació, de la forma como ha sido formado. Y después de haber conocido el mundo, y haber conocido las ofertas del mundo, y haber conocido la sociedad donde vive, y haberse dado cuenta que es mala, una sociedad mala, contraria a Dios, y usted descubre que Dios existe, que Dios es el creador de todo lo que existe, y que Él quiere que usted y yo lo hagamos nuestro Dios. Entonces decidimos, por enseñanza del Mesías Salvador, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María la Virgen, el que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, se hizo hombre, y en tiempos de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado por nuestra causa. Tuvo que pagar por nuestra libertad, pagar con su sangre, y nos redimió, nuestro Redentor, nos compró al príncipe de las tinieblas, nos dejó en libertad, y ahora usted decide qué va a hacer con esa libertad. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí que Jesucristo de aquí en adelante era mi Señor, mi amo, y que de aquí en adelante iba a escuchar su voz y a esforzarme por hacerla, porque yo quiero ir a vivir en esa morada que Él promete a todos los que creamos en Él. Esa morada que promete llevarnos junto al Dios Padre Todopoderoso de regreso a casa como hijos pródigos, para vivir para siempre con Él. Entonces, temor de Dios, escúcheme bien, temor de Dios es tener miedo de andar en este mundo separado de Dios. Después de haber nacido de nuevo, después de haber conocido el reino de la luz, el reino de Dios, tener miedo de salirme de esa cobertura, de salirme de ahí y andar fuera de la cobertura de Dios. Tener miedo de salirme del camino que es Cristo. ¿Y cómo puedo salirme del camino? Haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso es necesario que yo conozca a Dios, que yo conozca cuál es su voluntad,
Y Cristo vino a mostrarnos el reino de Dios, vino a mostrarnos el Padre, vino a decirnos cómo hacemos la voluntad del Padre si queremos ir con Él. Porque Él fue claro, enfático, dijo: quien no haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no entrará al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del reino del Padre que está en los cielos? Que creamos en su Hijo, en el Mesías Salvador, en Jesucristo. Que le creamos a Él lo que Él vino a advertirnos, a mostrarnos, a enseñarnos. Que le creamos a Él para poder llegar al Padre. Sin Él no podrán llegar a mí, dice el Padre. Entonces la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó el por qué Él vino al mundo. Por qué tuvo que padecer, por qué lo crucificaron y por qué Él se entregó su vida por la vida de nosotros, para que nosotros viviéramos. ¿Por qué Él resucita y se va al cielo? ¿Por qué Él ha de venir nuevamente? Por los suyos, por los que crean en Él. ¿Por qué? Entonces, a medida que nosotros adquiramos el conocimiento, nosotros vamos a amarlo. Y si vamos a amarlo, vamos a hacer su voluntad. Entonces, ese conocimiento, ¿dónde lo vamos a adquirir? Dice, el conocimiento viene de lo alto. Tenemos que pedírselo al Espíritu Santo. Porque ese conocimiento fue plasmado en este manual de vida que llamamos la Biblia. Conjunto de libros escritos por hombres que Jesucristo aquí en la tierra enseñó, adoctrinó y que el Espíritu Santo les reveló y escribieron ellos. Porque esos libros no fueron escritos por la capacidad mental de quienes los escribieron. No, fueron escritos por la revelación del Espíritu Santo en ellos, porque creyeron y el Espíritu Santo les reveló para que escribieran estos libros. Y estos libros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y la verdad es vida. La verdad nos da vida. La verdad nos santifica, la verdad de Dios nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Nos acerca a Dios. Por eso Cristo dijo: quien no oiga mi voz y la haga, no es familia mía. Escúcheme bien. Quien no oiga mi voz y la haga, no es familia mía. Así que si usted persigue y dice creer en Cristo Jesús, en el Jesucristo que yo acabo de escribir, el unigénito del Dios Padre Todopoderoso, el que fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer santa, que nació en Belén y que en tiempos de Poncio Pilatos lo crucificaron, lo mataron por nuestra causa, porque Él vino por amor, dice la palabra. Juan 3:16, amó tanto Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Y ahora escuche esto. Juan 3:36, quien crea en Él, le crea a Él, será salvo. Quien siga sus enseñanzas y se esfuerce por oír y hacer su voz, su palabra, se salvará. Mas el que lo ignore y rehúse a creer en Él, mi ira, dice el Señor Dios Todopoderoso, irá sobre él. ¿Por qué tantas calamidades? ¿Por qué tantas tragedias en el mundo? ¿Por qué tanta maldad? Porque el ser humano, el mundo no cree en Dios, no cree en Cristo, lo odia, lo odia. Quieren desaparecerlo del mapa. Quieren que ya no aparezca y nadie hable de él. Porque el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, lo detesta. Porque él lo venció en la cruz. Y él vino a rescatarnos de las garras de Satanás y llevarnos con él a vivir para la eternidad. Y Satanás no quiere eso. Él se siente su dueño y usted le da la legalidad. Si usted no nace de nuevo, como dice Cristo, si no nace de nuevo por voluntad propia, y si usted no lee la palabra de Dios, la Biblia, y se esfuerza por hacerla, y si usted no expresa ese agradecimiento a quien te amó primero,
pues usted simplemente usted pertenece a Satanás. Y odia a todo aquel que viene a hablarle de Cristo y a decirle que usted está perdido. Porque el que cree en Cristo y sigue a Cristo, ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que ha declarado a Cristo como su amo, como su Señor, y que dice que pertenece a Cristo y a Cristo sirve. Ese es un cristiano. Entonces algunos de pura muela dicen ser cristianos, pero son pura muela. Y realmente saben que son anticristianos porque dicen ser cristianos, pero hacen lo contrario a lo que Cristo enseñó. Entonces son anticristianos. Por eso la palabra nos advierte que con eso ni nos ajuntemos. Y por eso odian al verdadero cristiano. Si usted dice ser de Cristo, si usted dice creer en Dios y hace lo que el mundo le encanta y se burla de Dios, usted es un cristiano aceptado por el mundo. Porque realmente es un anticristiano. Pero si usted es un cristiano de verdad y usted practica y predica el amor, predica a Cristo, a la luz que Él representa, a la esperanza que Él representa para todo aquel que lo busca, entonces se convierte en enemigo de aquellos que no quieren saber nada de Él, porque están conformes con lo que el mundo les ofrece. Y cuando la están pasando mal, le echan la culpa a Dios. Ahí sí le echan la culpa a Dios de lo que le está pasando. Y por eso odian a los cristianos. Porque aquel que es cristiano de verdad se convierte en acusador de ellos. Los acusa sin decirles nada. Porque se dan de cuenta que si usted tiene razón, ellos están perdidos. Y ellos quieren que todo se pierda para sentirse felices. Esa es la gran verdad. Pero todo está escrito. Esa forma de pensar del mundo, esa forma de actuar, esa forma de engañar, de manipular, está escrita. No hay nada que el Dios no sepa de lo que tiene el hombre en su corazón. Por eso dice, maldito el hombre que cree en el hombre. El que tiene puestas sus esperanzas en la carne, en el hombre humano, ese está perdido. Porque el único que nos garantiza a nosotros vida eterna es Jesucristo. Por eso Él dice, si no naces de nuevo, si no naces en espíritu, no verás al reino de Dios. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, ya no somos lo que éramos. Así digan lo que digan. Porque nos van a calumniar, nos van a vituperar, no van a vejar, no van a agarrar la piedra, no van a meter preso y nos van a matar. Cristo lo dijo, por causa mía van a hacer todo eso con ustedes. Si lo hicieron conmigo, a ustedes no lo van a pelar. Solo que yo ya vencí al mundo, dice Cristo, yo ya lo vencí. A ustedes les queda más fácil, porque lo único que tienen que es reconocerme, creer en mí, apoderarse de mi palabra, y mi palabra los sanará, los levantará en victoria. Sus problemas los van a superar, porque lo que tienen que es confiar en mí y en mi palabra, porque mi palabra es poder. El evangelio de Cristo es poder de salvación, es poder de tener paz, es poder de vivir en este mundo donde estamos de tránsito, tranquilos, solo esperando la venida de Cristo cuando nos levante de este mundo, bien sea que partamos de este cuerpo o Él venga y en vida nos lleve, pero vamos con Él. Mientras que los que no quisieron creer en Él, la palabra dice que los cegará para que no entiendan, les endurecerá el corazón para que no se arrepientan y Él tenga que sanarlos. Eso está escrito. Lo que usted escucha en este programa, mire lo que oye, está escrito. Por eso es que aquí hago énfasis en el temor de Dios, ese temor reverente. Que temer a Dios es tener miedo de andar sin Dios, es miedo de dejar de pensar en nuestro Dios, en nuestro pensamiento, de dejar de creernos a nosotros mismos que no necesitamos a Dios,
que nosotros podemos andar en este mundo sin Él. Que tener miedo de eso. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él el enemigo va a hacer desastre con nosotros. Sin Él el enemigo se va a gozar en nosotros. Porque si usted le abre las puertas al enemigo, Dios no puede hacer nada. Dios le advirtió a Adán, le dijo que podía comer del fruto de todos los árboles, pero le prohibió el fruto de un árbol. Y le dijo, y de cierto le digo que el día que comas del fruto de ese árbol, ese día morirás. No le digo que iba a morir, sino ese mismo día moriría. Y el enemigo a través de Eva le dijo que no iba a morir, que eran mentiras. No, que muy por el contrario, les iba a ir mejor. Lo que pasa es que Dios no era tan bueno como él decía, los tenía engañados. Y Satanás le metió cizaña a Eva, y Eva terminó oyendo la voz de Satanás y desobedeciendo la voz de Dios a través de Adán. Y comió ella y hizo comer a Adán. Y por eso fueron echados del huerto del Edén. Fuera, váyase ahora con vuestro padre el diablo. A él escucharon, pues a él obedezcan. Pero Dios ha amado tanto su creación, porque nosotros somos creación de Dios, no hijos de Dios, somos creación. Amó tanto su creación para el plan final, que es que nosotros hagamos nuestro Dios y Él nos hace hijos suyos. Y el plan es que nosotros lo hagamos a Él Dios para Él poder ser nuestro Padre. Pero si usted no lo hace a Él su Dios, usted no tiene parte con Él. ¿Y sabe usted qué es un Dios? Un Dios es lo que usted más ame, por encima de todo. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Si usted no ama a Dios por encima de todo, usted no tiene parte con Dios. Por eso es que tenemos que vivir humilladitos, clamando, suplicando al Señor, suplicándole a nuestro Señor Jesucristo que ore por nosotros para que nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él crezca cada día más y más y no caigamos en las tentaciones de la carne y no caigamos en la confianza en nosotros mismos, no confiamos en el hombre. Humilladitos, diciéndole al Señor que no nos suelte de su mano. Que su Santo Espíritu nos revele y nos enseñe a través de la palabra cómo comportarnos y cómo hacer la voluntad de Él, cómo agradarle a Él para vivir bajo su cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el que lo obedece, el que se esfuerza por agradarlo, el que deja de actuar conforme el mundo lo ha formado, el que aborrece lo malo y le dice bueno a lo bueno, ese que se preocupa por hacer lo correcto, ese que ama la compasión, la misericordia, que ama la justicia y que vive agarrado de la mano del Señor, pidiéndole que no lo suelte. Ese está al abrigo del Altísimo. Por lo tanto, como así hace, el Señor dice, ese vivirá bajo mi sombra protectora, bajo mi poder omnipotente. Yo lo guardaré, lo protegeré. Y el enemigo no podrá meterse con él. Y para él Dios tiene un plan. Y mientras más demos a él, más recibiremos. Pero el enemigo que se afianza en el otro Dios, que es el Dios dinero, traduce estas palabras, las llevo al dinero, que si nosotros le damos dinero a Dios, Dios nos lo va a multiplicar. Dios no necesita dinero de nosotros, Dios no necesita del dinero, Dios le sobra. Dios es el dueño y amo del dinero, el dueño y amo del oro. Dios es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Él no necesita que nosotros le demos nada de lo que es de Él. Él lo que quiere de nosotros es que le demos esa confianza, que le devolvamos algo de ese amor tan grande que es Él para nosotros, que entregó su vida por nosotros, para que nosotros viviéramos, que nos ha tenido paciencia, que nos ha tenido misericordia,
que se aflige porque nosotros no queremos creerle y que por causa de eso, como Él nos ama, nos somete a pruebas. Nos da duro para que nosotros recapacitemos y volvamos a sus caminos. Pero si aún así, en vez de venir a sus caminos a suplicarle a Él, le respondemos con una piedra y le echamos la culpa a lo que nos está pasando, pues Él nos desecha. Por eso aquí voy a compartir con ustedes, escrito está. Voy a tratar de que usted entienda. Por eso es que nosotros cuando empecemos a leer la palabra tenemos que decir al Espíritu Santo que sea Él revelándonos, enseñándonos. Porque aquellos del mundo que dicen que la palabra los vuelve locos, sí es verdad. Porque sin orientación usted se vuelve loco porque no va a entender. Porque la palabra de Dios es para aquellos que quieren acercarse a Dios, aquellos que quieren hacer de Dios su Dios. Los que quieren, los que ponen de su parte y se esfuerzan. Los que no quieren y vienen buscando por si las moscas, a eso los va a confundir el Señor, porque del Señor nadie se burla. Todos esos que están burlando del Señor, todos esos les viene castigo. Aquí lo dije en el programa pasado. Si Dios dice en Juan 3:36 que el que se rehúse a creer en Él, la ira de Dios irá sobre él, imagínense aquellos que no solamente no creen, sino se burlan. La ira de Dios vendrá sobre ellos y sus generaciones. Eso está escrito. De Dios nadie se burla. Lo que pasa es que Dios está lleno de paciencia. Y 1000 años de nosotros no son para Dios ni un día. Pero de lo que usted siembre, de eso va a recoger. De lo que usted practique, eso va a recibir. Eso va a recibir. Usted siembra maldad, va a recoger el fruto de la maldad. Si usted paga al bien con mal, va a recoger el fruto del mal. Por eso dice la palabra que el árbol bueno no da fruto malo. Ni el árbol malo podrá dar fruto bueno. De lo que siembras, recoges. Aquí en la incredulidad, en el libro de Juan, capítulo 12, quiero hablarle de algo que me me impresionó esta mañana y me llevó a estudiar qué es esto, Señor. En el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 38 en adelante, vamos a leerlo ahí. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, esto lo dijo Isaías antes de venir Cristo al mundo en carne. Dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, su mente, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Para que no se apoderen de la palabra y ellos, sin querer nada con Dios, pero al apoderarse de la palabra, el Señor tiene que sanarlos. Entonces dice: para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Muchos creían en él. Él anunciaba lo que venía a ser Cristo y lo que iba a pasar cuando él viniera. Y dice que muchos le iban a creer. Pero como estaban viviendo en la carne, en el mundo, preferían la gloria del hombre que la gloria de Dios. Por eso dice: pero a causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de las sinagogas. Si usted no hace lo que nosotros decimos, lo expulsamos. Si usted viene a creer cosas que nosotros no enseñamos, lo expulsamos. Doctrinas de hombres. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Lo del hombre es momentáneo, aquí mismo. Ponte a creer y verás, dice el hombre. A Noé, cuando Dios le encomendó la misión de advertirle al mundo su exterminio a través del diluvio, pasaron 150 años y no llovía. Y Noé decía que venía un diluvio porque Dios se lo había anunciado. Imagine usted todos esos 150 años cómo se burlaba el mundo de él, viejo loco, hablando de un diluvio que acaba el mundo y con este verano que no llueve. Y muchos de los que lo seguían abandonaban la obra de Noé porque el mundo se burlaba de ellos y preferían la gloria del hombre que a la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se alcanza con fe. Fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es confianza en el Señor, confiar en lo que Él dijo, y si Él lo dijo, se cumple. El hombre, como no ve respuesta, inmediatamente dice es mentira, se da cuenta que no ha pasado nada, no siga creyendo en eso, y si el hombre vive en la carne, va a ser convencido para el hombre. Y muchos que empezaron con Noé, algunos morirían haciéndolo, creyendo, otros desertaron a mitad de camino, porque no veían que eso sucediera por el afán en el mundo. Por eso Cristo dice en el versículo 44 del mismo capítulo 12 de Juan, dice Jesús, clamó y dijo, el que cree en mí, o sea en Jesucristo, no cree en mí sino en el que me envió, no cree en mí sino en mi Padre. Porque Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a decirnos lo que el Padre le decía que nos dijera. Cristo hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Por eso dice, el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió, porque Cristo es la imagen de Dios. Era el Dios mismo hecho carne. Y el que veía a Cristo estaba viendo al Dios Padre Todopoderoso. Dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que crea en mí salga de esa perturbación, de esas ganas de pegarse un tiro, de ese afán, de esa tribulación que no tiene paz en su corazón, de que nada los sacia, nada los llena. Si ama el dinero, quiere más dinero y nunca se va a saciar. Si ama algo en el mundo, nunca se va a saciar, siempre le hará falta algo. ¿Sabe por qué? Porque es un pobre en espíritu, no tiene a Dios. Porque lo único que sacia, lo único que nos da paz en esta vida, en este mundo, es Cristo. La paz os dejo, la paz os doy. Eso lo dijo Él, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Si nosotros lo recibimos y Él está en nosotros, nosotros viviremos en paz. No hay nada que nos preocupe ni nos afane, no hay problema que nos quite el sueño, porque sabemos que lo vamos a superar, porque si estamos en Cristo, todo lo podemos. Él nos da la fortaleza y en Él somos más que vencedores. Eso lo dice la palabra, por eso tenemos que apoderarnos de la palabra. Dice el 47, acuérdense, capítulo 12 de Juan, versículo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo vino a mostrarnos el camino a la salvación. Él no vino a enjuiciarnos, sino a decirnos, mire, el camino es por aquí. Si quieren ir conmigo a vivir para siempre, síganme. Pero es si quieren, ustedes deciden.
Entonces no vino a juzgar, Él vino a mostrarnos el camino. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. El día postrero, cuando le venga el día de partir de este mundo y cuando venga a entregar cuentas ante Dios, la palabra lo va a juzgar. ¿Qué pasó, Señor? Yo no sabía nada. ¿Se acuerda cuando se le dijo esto y esto? Tú no quisiste escuchar, tú no quisiste creer. No, pero que yo pensé que eran mentiras. Pues fíjese que era verdad. Usted no quiso, no hay nada que hacer. Solo dice la palabra. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros a predicar, para que la gente no se quede sin saber la verdad. Yo insisto aquí en este programa que si usted no compra una Biblia y la lee y se esfuerza por hacer la palabra de Dios, entonces métase a cualquier otra religión donde no tengan esta Biblia, porque el Cristo que yo predico es el que nos dejó esta Biblia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo fue el que dejó su palabra anterior a Cristo aquí escrita. Si usted no está interesado en la palabra, usted no es cristiano, no tiene nada que ver con los cristianos. Busque otra forma, otro Dios que no sea el Dios de la Biblia, porque está perdiendo el tiempo. Si usted dice creer en Él y amarlo y no lee su palabra, usted no tiene parte con Él. Y no lo digo yo, eso lo dijo Cristo. Cristo, palabras textuales de Él. Quien no oye mi voz y se esfuerza por hacerla, no la hace, no es familia mía. Si usted se burla de la palabra, solamente quiere aprovechar la palabra por un momento dado y se burla de ella, usted no es familia de Cristo. No tiene parte con Cristo. Usted podrá gozarse en este mundo, volarse de Cristo, pero tarde o temprano le va a llegar la hora donde lo va a lamentar para siempre. Muy por el contrario, si usted está escuchando esta predicación y se arrepiente, clama al Señor, busca a Cristo, nace de nuevo, lo acepta como su Señor y Salvador, de corazón, de verdad, la palabra dice que Él perdonará sus pecados, los cuales irán al fondo del mar. Él no se va a volver a acordar de ellos, y va a sanar su cuerpo, su tierra. La tierra va a ser bendita porque ya usted es de Cristo. ¿Cómo hago eso? Hay cualquier cantidad de congregaciones cristianas a su servicio, para que si usted quiere buscar de Cristo, vaya, lo guíen, lo orienten, lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comience usted a seguir a Cristo a través de su palabra. Y ellos, ahí habrán personas capacitadas para que lo ayuden a edificarse, crecer cada día más y más espiritualmente y vivir en un reino de luz. Porque como Cristo dijo, yo no soy de este mundo, y todos los que vienen a mí y me aceptan como su Señor ya no son de este mundo. El mundo los va a aborrecer, el mundo los va a odiar. Él se lo dijo a sus hermanos cuando le dijeron que fuera a la fiesta del tabernáculo y se manifestara para que lo escucharan, que hacía escondido. Cristo le dijo, ustedes pueden ir allá, ustedes sí pueden ir a hablar porque ustedes son del mundo, mas yo no soy de este mundo y no me ha llegado la hora. Y cuando me llegue la hora y comience a predicar el reino de la luz a lo que yo vine, van a comenzar a odiarme y me van a matar. Y eso es lo que le pasó. Por eso que usted no comprende cuánto al lado de su casa hay una congregación que no hacen sino cantar, alabar al Señor, y usted, como es del mundo, le fastidia. A usted le ponen rancheras del mundo, le ponen canciones abominables del rock, de lo que sea, de la era moderna, y usted su cuerpo baila. Pero cuando usted escucha alabanzas de Dios, le molestan. ¿Sabe por qué le molestan? Porque usted no es de Dios. Porque si fuera de Dios, iba a gozarse allá con ellos. Porque ellos están cantándole a Dios, implorando misericordia, Señor, para ustedes mismos, que no han querido recibirlo, no han querido nada con Él. Pero a ustedes les molesta. Si a usted le molesta
un sitio donde hay un grupo de personas, o sea, se establece la iglesia de Cristo, que es una asamblea de personas que se reúnen para adorarlo, para alabarlo, para escudriñar su palabra, y a usted le molesta eso, es porque usted no es de Dios. Es porque usted pertenece al mundo, por lo tanto, pertenece al príncipe de las tinieblas. Y desde este escenario se lo digo. No sé a quién estoy hablando. A lo mejor personalmente no se lo diga, por miedo a que vaya y me agarre, no miedo, sino para no tener una trifulca con usted, para que vaya y me agarre a piedra. Aquí no, aquí se lo digo por televisión y usted lo toma o lo deja. Eso es lo que usted decida. Creerle o no creerle. Creerle o no creerle. Yo decidí creerle a él. Yo decidí ir a reunirme con aquellas personas que están esforzando para levantarse, para hacerlo agradable a él, para adorarlo. Y entonces que nos pulamos cada día más y más, sin importarme lo que diga el mundo, porque yo ya no vivo para el mundo. Yo vivo para agradar al Dios al cual yo sirvo. Yo vivo para agradar a Cristo, mi Señor. A Él pertenezco y a Él sirvo. Y quisiera tener franelas para darle a todos aquellos hermanos nuestros que las pongamos llenos de gozo, de alegría, donde diga: yo sirvo a Cristo, yo pertenezco a Cristo, Cristo es mi Redentor. De eso tenemos que llenarnos de gozo, de eso tenemos que sentirnos, glorificarnos en ello. No sentirse confiado en su capacidad financiera, en su poder, en su fuerza, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso es vanidad y la vanidad perece, mientras que la palabra y el gozo en el Señor es para siempre. De eso se trata. Voy a seguir leyendo. El 49, capítulo Juan, versículo 12, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no estoy aquí tampoco hablando por cuenta mía. Yo estoy diciendo lo que Cristo dice en su palabra, compartiendo lo que Él dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Cristo me envía a mí a decir lo que Él quiere que le diga a los demás, que está escrito, no tengo que inventar nada. No tengo que salirme de lo que Él, porque ya Él dejó todo escrito, establecido. Por eso cuando alguien le hable de Dios, cerciórese usted de poder ver lo que está escuchando. Si lo que está escuchando no está escrito, no lo crea. Porque el anticristo, el enemigo, cuando se manifieste el inicuo en este mundo, Él le va a decir a usted lo que quiere escuchar. Y Él le va a dar a usted lo que usted tanto anhela. Y usted se le va a inclinar y lo va a adorar. Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Pero va a venir quien viene en nombre propio y a ese van a adorar. Idolatría. Creen en muñecos, en una piedra, en un palo, creen en todo lo que pueden, menos en el verdadero Mesías, en Jesucristo, el Hijo amado de Dios. En el único Dios verdadero, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el dueño de la vida. En el único que debemos de realmente tener miedo, porque Él tiene el poder de echar su alma al fuego del infierno. Dice la palabra en Mateo 10, dice: no temas al que puede matarte, que puede matar el cuerpo. Tema más bien al que puede echar su alma al fuego del infierno de por vida, muerte eterna. Eso está escrito. Sigo con la palabra de Dios. Y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Cristo es vida eterna. La palabra, predicar la palabra de Dios es vida eterna. Eso me da vida, me acerca a Él. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así digo yo. La doctrina de Cristo era todo lo que el Padre le decía que hiciera y hablara. Mi doctrina como cristiano es decir lo que Cristo nos manda a decir y hacer lo que Cristo nos manda a hacer. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Por eso todos los días tenemos que recordar que sin Él nada podemos hacer.
Por eso Él, como el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que es Cristo, que es nuestro pastor, tenemos que decirle: Señor, ora por nosotros, ora por nuestros nietos, nuestros hijos, ora por tu pueblo en este mundo, ora por tu pueblo en este país llamado Venezuela, ora por tu pueblo en este estado Táchira, ora por tu pueblo en cada uno de los municipios del estado Táchira, para que nuestra fe en ti crezca cada día más y más y podamos salir airosos de la ira tuya que viene sobre el mundo, quien no quiere nada contigo. Sabemos que viene ira tuya sobre el mundo, Señor, y sabemos que viene ira sobre este país, Venezuela, que te ha menospreciado y ha practicado la brujería, la santería, te ha rechazado, adora muñecos, adora todo menos tu palabra. Ten misericordia, Señor. No nos sueltes de tu mano. No apartes tus pensamientos de tu pueblo, Señor, que son de paz, de bien y con un final feliz. Y solo tú sabes qué es lo bueno para nosotros. Henos aquí, Señor. Guárdanos, Señor, y protégenos. Y a usted, amigo, si escuchó este programa, déjeme decirle que Cristo te ama. Si usted se siente solo, se siente que ha sido rechazado por sus padres, por su familia, por el mundo, acuérdese que así sea usted el único que quede en este mundo. Y usted clama a Él, Él viene y muere nuevamente por ti, porque Él te ama, pero tú lo rechazas. Búscalo y lo encontrarás, y tu vida cambiará. Si el mundo no te quiere, Cristo sí te ama. Que Dios te bendiga y sea hasta otra ocasión.